Después del agua es la bebida más popular del mundo. Siglos atrás alimentó la revolución industrial. Y hoy en día la gente lleva consigo su café mientras conduce al trabajo. El café es un placer para muchos y una necesidad para muchos más. Las cafeterías han generado creatividad e inspiración desde que se abrió el primer café en Constantinopla. Mientras Estados Unidos experimenta un crecimiento explosivo de las cafeterías, las tostadoras procesan millones de kilogramos a la semana para mantener el culto del café. Ahora, el café en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Actualmente se consumen más de 100 millones de sacos de café como estos cada año en el mundo. En la planta de tostado de Starbucks en Kent, Washington, se reciben continuamente sacos de granos verdes de café que pesan casi 62 kilogramos cada uno desde Centro y Sudamérica, Indonesia, África y Yemen. Esta planta limpia, tuesta y empaqueta más de 27 millones de kilogramos de café cada año. En un área de almacenamiento de 27.800 metros cuadrados, hasta 20 contenedores de barco son descargados cada día y los sacos son apilados hasta 5,5 metros de altura. Aquí tenemos 920.000 kilogramos de granos de café sin tostar. Tostamos y empaquetamos esa cantidad entre 7 y 10 días. En este almacén hay suficiente café para suplir 2.000 cafeterías Starbucks por una semana. Esta es una de las 3 plantas de tostado de la compañía en Estados Unidos y suple el café de las tiendas Starbucks en el noroeste de Estados Unidos y Asia. Un sistema computarizado de inventario determina cuándo es tiempo de tostar un lote nuevo de granos. Antes de ser tostados, los granos pasan por un proceso de limpieza. Descargamos el café verde en una cernedora en el piso y unos elevadores como este transporta el café a lo que llamamos la máquina de limpieza de granos verdes. La máquina usa bandejas vibratorias, magnetos y aspiradores para separar las impurezas de los granos, como piedras, ramas pequeñas y trozos de metal. Los granos verdes son transportados a través de un sistema neumático de tubos de aluminio a una de las enormes máquinas de tostado. La tostadora opera como una secadora gigante de ropa. Mientras gira, aire caliente circula dentro de la recámara para calentar los granos. Los granos tostados son vertidos en una batea circular de enfriamiento grande y son revueltos lentamente por un brazo giratorio. Esta es una de las 6 tostadoras que tenemos aquí en la planta de tostado de Kent. Tostamos el café en lotes entre 92 y 320 kilogramos. Los granos son tostados de 12 a 15 minutos a temperaturas que varían entre 177 y 232 grados centígrados. Cada tipo de café que servimos requiere de un tostado diferente. Por ejemplo, este es un tostado especial. Es nuestro tercer café más oscuro. Este es el grande que tiene 2% adicional de crema no batida de chocolate moca caliente. En el mercado Pike Place de Seattle, la primera entre más de 6.000 cafeterías Starbucks en Estados Unidos se encuentra más visitada que nunca. 3, por favor. Por cómo están ubicadas las cajas registradoras y la barra, tenemos que lanzar los vasos desde las cajas hasta la barra. El mercado del café especializado está en franco crecimiento en todo el mundo y está liderado por Starbucks y su fundador, Howard Schultz. Hoy en día hay más de 9.000 cafeterías Starbucks en 35 países. Atendemos a más de 40 millones de personas a la semana y empleamos a más de 100.000. A Schultz se le ocurrió la idea de Starbucks mientras viajaba por Italia. Hay 1.500 cafeterías solo en Milán. Fui de cafetería en cafetería, no solo en Milán, sino en otras ciudades también, como Verona. Lo que realmente me impresionó fue el sentido humano, la conexión humana alrededor del café y la experiencia del café. El café es una de las grandes bebidas románticas de nuestro tiempo. Tiene una historia única. Es la bebida de la verdad. Para contar la historia del café hay que empezar por el grano. Pero lo que llamamos granos de café en realidad son semillas de café. Las cerezas de café contienen 2 de estas semillas que después de ser procesadas y tostadas son molidas para hacer el café.
La primera evidencia documentada del cultivo de café proviene de Etiopía a comienzos del siglo X después de Cristo, según algunos, o del siglo VI, según otros. Según la leyenda, un pastor de cabras llamado Kaedi descubrió el efecto del café mientras sus cabras comían de un arbusto. Aparentemente, las cerezas de café excitaron a las cabras. El café es originario de Etiopía, crece en el monte, por lo que es razonable suponer que las cabras lo comieron. Y ciertamente es muy posible que la cafeína haya alterado el comportamiento de las cabras, sobre todo en el caso de que hayan comido muchas cerezas. El primer consumo de café como alimento es atribuido a una tribu en Etiopía llamada Oromo. Los aborígenes cocían los granos crudos de café con manteca y formaban una bola como del tamaño de una pelota de béisbol que mordisqueaban como un dulce. En algún momento los granos lograron cruzar el Mar Rojo hacia Yemen. Probablemente los aborígenes oromos los comían mientras atravesaban la ruta de los esclavos. Yemen, en el sur de Arabia, está a menos de 320 kilómetros de Etiopía y es allí donde las primeras matas de café fueron cultivadas en plantaciones en el siglo XV. Desde Yemen, el café se extendió a través del mundo árabe. El café es una bebida asociada con la atención, acuidad, precisión, disciplina, intelecto. Y siempre me ha parecido maravilloso que la civilización árabe nos haya dado las matemáticas, haya inventado el cero. En parte, esa clase de atención con los detalles era de esperarse, dado lo estimulante de su bebida preferida. Según la leyenda, los árabes no permitían la exportación de las semillas fértiles a fin de mantener el café dentro de la cultura árabe. El Islam se convirtió en el depositario de todo el conocimiento de los antiguos griegos y de los romanos clásicos durante la Edad Media de Europa, por lo que se tiene esta imagen de estar sentado bajo el cielo azul del desierto Sahara, saboreando una dosis concentrada de café y dándole rienda suelta al intelecto humano. Cerca del año 1550, las primeras cafeterías en el mundo abrieron en Constantinopla, ahora Estambul, Turquía. El café turco es una mezcla de agua, azúcar y café. Se prepara en una vasija llamada ibrik. La mezcla de agua, café y azúcar se hierve 3 veces. Ahora estamos en la segunda ebullición y la tradicional tercera ebullición. Aquí está el café turco, listo para ser disfrutado. En el siglo XVII, el café y las cafeterías se extendieron a Europa Occidental y a Inglaterra. Hasta ese momento, en el siglo XVII, todo el mundo en Europa bebía alcohol. El continente europeo entero se la pasaba levemente ebrio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si uno vivía en Londres o París, no podía beber el agua del río Támesis o del Siena, sin arriesgarse a contraer cólera o disentería o alguna otra enfermedad parasitaria. Se empezaba el día con una cerveza. A las 10 de la mañana, en lugar de café, se bebía cerveza. Y en el almuerzo, más cerveza. La gente no hacía sino comentar sobre el estado en que todos se encontraban. Pero con la introducción del café, la cerveza fue reemplazada lentamente. El trabajo y el café se volvieron inseparables en la era industrial moderna y tal vez el café hizo que esa era fuera posible, en primer lugar. Uno no podía darse el lujo de estar ebrio mientras operaba la maquinaria pesada que dio origen a la sociedad moderna o a la revolución industrial, como la conocemos. Así que la cafeína se convirtió en parte de la revolución industrial porque se convirtió en la droga preferida de la ética protestante, de ese mundo antisensual, adicto al trabajo, que dio origen a la austeridad de la época victoriana. El café causó una gran impresión en la ciudad, donde el té luego lo desplazaría. La primera cafetería de Londres abrió en 1652. Para el año 1700 había más de 2000. Eran llamadas universidades de penique porque por un penique se podía comprar una taza de café y pasar horas escuchando conversaciones y debates inspiradores. El café se convirtió en el centro de discusiones intelectuales sobrias.
Uno de los pilares de la democracia moderna, la urna de votar, apareció por primera vez en la cafetería Cabeza de Turco, en Londres, donde los clientes podían votar sobre controversias políticas. Algunas cafeterías se convirtieron en las sedes de debate de muchas empresas poderosas, incluyendo la cafetería Lloyds de Londres, la cafetería Báltica de la Bolsa Naviera de Londres y el Café Jerusalén de la Compañía India Oriental. Pero no era un estimulante solo para el comercio. Si uno repasa la historia de finales del siglo XVII y de principios del siglo XVIII, se puede apreciar que ese periodo completo estaba influenciado por la cafeína. Puede notarse en la literatura, en el cinismo reflejado en los viajes de Gulliver del autor Jonathan Swift, o en su obra Propuestas Modestas, donde sugirió que una solución al conflicto en Irlanda era alimentar a los hambrientos del mundo con bebés irlandeses. Completamente irónico, pero un cinismo influenciado por la cafeína. Autores mordaces como Swift y Alexander Pope, y pintores como William Hogarth, tomaban café en la cafetería Will's, mientras que Isaac Newton frecuentaba el café griego. Cada café era asociado con la poesía o la ciencia o el comercio. Y de la idea de un café devoto a una disciplina en particular nació la idea de un diario con diferentes secciones. La gente iba a los cafés, anotaba las conversaciones y las editaba en pequeñas publicaciones. Y de allí, de hecho, nació el diario moderno de las cafeterías de Londres en los años de 1600 hasta 1700. Durante el siglo XVII, el suministro mundial de café provenía casi totalmente de Yemen. Pero los holandeses, que dominaban el comercio marítimo mundial, se hicieron de algunas plantas de café y desarrollaron plantaciones en Ceilán en 1658 y en Java en 1699. La primera cafetería de París abrió en 1672. El rey Luis XIV era amante del café. En el año 1714 los holandeses le obsequiaron una planta de café, la cual él mismo cultivó. 9 años después, un oficial de la Armada francesa, Gabriel Mathieu de Clieu, llevó consigo una planta del café Torreal a Martinica, en el Caribe. Los expertos alegan que la mayoría del café que se cultiva hoy en día en Centro y Suramérica desciende de esa sola planta. Varias de esas plantas fueron a parar en el distrito de Kona, en Hawái. Las plantas de café fueron llevadas a Hawái por primera vez desde Brasil en 1825 por el jefe Boki, gobernador de Oahu, cuando regresaba de un viaje de Londres. En 1828 las plantas fueron sembradas en Kona, Hawái, por el reverendo Samuel Ruggles, dando origen a la industria del café en Hawái. Muchos inmigrantes japoneses estaban entre los pioneros del cultivo de café en Kona. Muchos inmigrantes japoneses y sus hijos no sabían hacer otra cosa sino cultivar café, por lo que se quedaron aquí. Tuvimos épocas malas y épocas buenas. Hawái, con su clima tropical y tierra volcánica rica en minerales, es el único estado de Estados Unidos que produce café. Y el distrito de Kona produce ahora algunos de los granos de café más costosos del mundo. Pero por décadas, los consumidores estadounidenses no tenían ningún interés en un café costoso. Querían un café barato y en abundancia. En un esfuerzo por mantener los costos bajos, algunas marcas de café cambiarían sus mezclas, pero no necesariamente mejorarían la calidad. Esta granja, con 100 años de historia, es operada por la Sociedad Histórica de Kona. Cultiva y procesa café de la forma antigua. Era una tecnología que fue desarrollada por la primera y segunda generación de japoneses a comienzos de los años 20. Era un pequeño molino familiar. Se usó principalmente para procesar la cereza madura del café y producir un producto seco llamado pergamino. Recuerdo que usaba una lata como esta. Uno se la ponía así. Lo primero que se aprende de pequeño es a contar, así que aprendí a contar del 1 al 10. Jeffrey Matsuyama se crió en esta región en una granja de café como esta. También recuerdo que llenaba 10 de estas y luego podía jugar el resto del día. La mayoría de los niños de por aquí estaba bajo el régimen cafetero. El colegio terminaba alrededor de agosto porque era cuando comenzaba la cosecha. Los niños cosechaban el café.
Luego de recogidas, las cerezas de café eran llevadas a la coriba de la granja o la cabaña de procesamiento. Allí la piel o cáscara exterior de la cereza era extraída usando un aparato llamado despulpador. Es un aparato muy sencillo. Un cilindro metálico perforado, ¿sí? Y lo que hace es exprimir el grano así, ¿de acuerdo? La semilla se separa. La pulpa sale por un lado y la semilla por el otro. Después de despulpadas, las semillas húmedas que conocemos como granos aún contienen una cáscara interior llamada pergamino. Colocamos los granos mojados que contienen pergamino en esta criba vibratoria que los sacude y les saca toda la humedad. Lo que en realidad hace es secar los granos por goteo. Pero aquí tenemos algo mejor. Tenemos una plataforma de secado. Tomamos los granos húmedos y los esparcimos a todo lo largo, comenzando desde un lado de la plataforma. Seguimos extendiéndolos. Usamos un rastrillo como este. No sirve para apilar hojas de árboles, pero extiende los granos de café fácilmente. Realmente es muy útil. Apenas 3 años después de que este molino fuera construido en Kona en 1926, la compañía alemana Probat fabricó esta tostadora que Mike Sheldrake, propietario de un café en Long Beach, California, aún usa todos los días para tostar café. Esta es una máquina tostadora de café clásica del año 1929. Esta máquina opera con 14 kilogramos de granos por carga, lo que se traduce en 46 kilogramos por hora. Nosotros generalmente tostamos entre 4.600 y 5.520 kilogramos al mes. Cuando el café está listo, tomo muestras para comprobar el desarrollo, tamaño, color y patrón de los granos. Y estoy pendiente de un sonido en particular. Cuando el café alcanza el punto que busco, como se encuentra ahora, lo vierto en esta bandeja de enfriamiento para que el café disipe el calor hasta que esté por debajo de los 204 grados centígrados. Este café no puede alcanzar un mejor punto. Algunas de las mejores marcas de café de Estados Unidos se iniciaron de esa forma. En 1881, en San Francisco, 2 hermanos, Austin y Reuben Hills, empezaron a tostar granos de café importados de Centro y Suramérica al frente de la tienda. El aroma atrajo a clientes y las ventas se dispararon. 3 años después, los hermanos Hills dejaron la venta al menudeo por el negocio del café al por mayor. La familiar lata sellada al vacío, aún usada por la mayoría de las compañías cafetaleras hoy en día, fue inventada por los hermanos Hills en el año 1900. Las latas hicieron posible que el café se conservara fresco por periodos de tiempo más largos. Le tomaría 10 años al resto de la industria para actualizarse. Para finales de siglo, había otras 2 compañías grandes de San Francisco disputándole la supremacía a Hills Brothers en el oeste, MJB y Folgers. En aquellos tiempos, una de las formas más populares de preparar café era con una cafetera de vacío, y actualmente está de regreso. El recipiente inferior contiene el agua y se conecta al recipiente superior mediante una empaquetadura de goma. El recipiente inferior es calentado. Cuando el agua llega al punto de ebullición, la presión que se crea hace que el agua suba al recipiente superior a través del tubo y por el filtro, y se vierte sobre los granos y el café comienza a hacerse. Una vez que sube toda el agua, se apaga la fuente del recipiente inferior y se forma un vacío que succiona el café a través del filtro hacia el otro recipiente, produciendo una deliciosa taza de café. En las primeras décadas del siglo XX, casi todo el este de Estados Unidos estaba dominado por la gigante compañía cafetalera Arbuckle, cuya planta a lo largo de la bahía de Brooklyn ocupaba 12 manzanas. En el año 1913, Arbuckle introdujo una nueva mezcla de primera que llamó Yuban, en honor al banquete que se sirve en Navidad en Estados Unidos. Luego de una intensa campaña de publicidad, Yuban se convirtió en el café empaquetado más vendido en la ciudad de Nueva York.
Arbuckle y Yuban fueron desplazados finalmente por otro gigante cafetalero, Maxwell House. El origen del café Maxwell es otra gran historia. Había un hotel famoso en Tennessee llamado Maxwell House. El chef estaba tan preocupado por el sabor del café del hotel que creó su propia mezcla. Y así nació la marca Maxwell House. El crecimiento del café coincidió con el crecimiento de las empresas de publicidad. Durante las décadas siguientes, las agencias de publicidad nacionales con sede en Nueva York ayudaron a crear a gigantes del café que aún son populares, incluyendo a Yuban, Hills Brothers, Folgers y Maxwell House. ¿Cómo están, damas y caballeros? El crecimiento de las estaciones de radio aceleró el proceso. Les habla Harry Von Zell, presentando algo diferente en entretenimiento radial. Eventualmente, como 75% del volumen total de café en los Estados Unidos estaba concentrado en 5 compañías solamente. Por décadas, la publicidad, la radio y el café se fusionaron en una gigantesca cafetera que colaba mucho dinero. Pero el café no mejoraba de calidad y la cafetera, de hecho, era parte del problema. En los años 50, la cafetera era lo último, un símbolo de modernidad y progreso industrial sobre la estufa. Hasta producía un sonido agradable mientras colaba. Este es el café que bebían nuestros padres. No existe un peor dispositivo para hacer café o de bastardear el café que un percolador. El percolador básicamente pasa el café repetidamente a través de los granos molidos una y otra vez. A medida que el agua se cuela a través del café, se deposita en el fondo de la cafetera. Allí es recalentada y forzada a pasar por el sistema de bombeo y por los granos de café de nuevo. Pero un sobrerecalentamiento puede producir un café imbebible. Las dos cosas realmente malas son recalentar el café porque eso cambia sus propiedades químicas y recolar el café por los granos de café. Para empeorar las cosas, según los expertos, la calidad de algunas marcas famosas de café vendidas en los supermercados estaba declinando. Los expertos alegan que la competencia de precios condujo a algunas marcas famosas a usar cada vez más granos de menor calidad. Después de que estas empresas fueron vendidas, las familias ya no las manejaban. Los contadores tomaron el control y aplicaron la política de, bueno, si ahorramos unos centavos en el costo de la mezcla, eso generará millones en ganancias. Y los consumidores no notarán la diferencia. Algunas marcas famosas empezaron a añadir más granos de café robusta de menor precio a sus mezclas. Existen dos tipos de granos comercialmente cultivados. Uno se llama robusta y el otro arábica. Robusta es un café de baja calidad que se encuentra en el café instantáneo y es el café comercial que se ha estado bebiendo en los Estados Unidos durante los últimos 50 años. Los estadounidenses conocían muy poco de café. Cultivada extensamente en Vietnam y en algunas regiones de África, la planta de robusta resiste las enfermedades y es fácil de cultivar. Contiene mucha más cafeína que la planta de arábica, un grano más costoso, pero produce un sabor fuerte, plano y amargo. Los Estados Unidos estaban bebiendo basofia. Y debo decir que Starbucks, en muchos sentidos, creó un estado de conciencia y un vehículo de prueba para que la gente reconociera que había algo más. Sea de buena o mala calidad, millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo necesitan una taza de café en la mañana. Sin importar su sabor, en gran parte la popularidad del café tiene que ver con la cafeína, una droga que estimula la producción de adrenalina. Eso aumenta el nivel de azúcar en la sangre, produciendo el estímulo que el café suministra. El cuerpo entonces segrega insulina, haciendo que el azúcar regrese a un nivel normal. La mayoría de los médicos especialistas dice que el consumo moderado de café no hace daño, pero que en exceso puede causar problemas. El café ha sido uno de los combustibles del mundo industrializado y en realidad se debe a la función de la cafeína de estimular nuestro sistema nervioso, haciendo que hablemos y pensemos con mayor claridad y mejorando nuestras habilidades motrices. Realmente se presta para todas las actividades que normalmente ejercemos como parte de una sociedad industrializada. Siendo más barato, la mayoría de los consumidores aún compra el café molido en lata en el supermercado.
Pero el volumen de ventas del llamado café especial o gourmet está creciendo y en términos monetarios representa cerca de la mitad de las ventas de café en Estados Unidos. En 1960 el consumo per cápita de café en Estados Unidos era de 7 kilogramos por año. Hoy en día es solo 57% de esa cifra, es decir, 4 kilogramos por año. La razón por la cual el consumo disminuyó en los Estados Unidos se debe a que las marcas comerciales empezaron a degradar paulatinamente la calidad de sus mezclas, usando cada vez más granos inferiores, particularmente diferentes tipos de café robusta. Y la respuesta del consumidor, de forma muy predecible, fue consumir menos del producto. Se necesitaría una máquina de colar café única, la moderna máquina expreso, para crear una nueva pasión por el café. Aquí, en el departamento de cata de la sede principal de Starbucks en Seattle, los catadores prueban el café en varias etapas, desde la recepción y el tostado hasta el empaquetado. La sala de cata es el sistema nervioso de cualquier compañía cafetalera porque es donde se realizan todas las evaluaciones de calidad. Catar es esencialmente un arte. Tomamos una cantidad de granos y la tostamos, molemos y la echamos en una taza. Luego vertimos agua casi hirviendo sobre eso. Los granos se dejan allí para obtener toda la intensidad del aroma y el sabor. En un día normal, el departamento cata unas 800 tazas. De beber todo el café que prueban, los catadores seguramente no conciliarían el sueño. Pero como hacen los degustadores profesionales de vino, los catadores espetan la mayor parte del líquido, produciendo café de la misma manera que una copa de Chardonnay. Tienen muchas similitudes. Usamos términos como aroma de nuez, mantecoso, acaramelado. El café y el vino tienen muchas cosas en común. Sí, así es. Tiene mucho cuerpo, muy oscuro, está muy bien. En la Asociación de Café Especial de Estados Unidos, en Long Beach, California, se realizan muchas catas. Allí la gente aprende a convertirse en catadores profesionales. Hemos tomado lo que ha sido una tradición, una forma de arte llamada cata, y la hemos transformado en una ciencia específica. En estos momentos se encuentran 10 de los mejores catadores de Colombia aquí a través de un programa financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Están aquí para aprender a usar algunos de los estándares que usamos nosotros para evaluar la calidad. A fin de que cubra todo el paladar, el café es sorbido vigoroso y ruidosamente. Durante los primeros intensos de catar, mucha gente termina ahogándose, pero después de un rato se acostumbra. Generalmente, mientras más ruidoso, mejor la cata. Aunque los expertos del café tienen puntos de referencia en común, al tratarse del café preferido, sus opiniones difieren mucho. Para mí es el café de Indonesia, Sumatra, Java, Sulawesi, Nueva Guinea. Mi café favorito sería un expreso cuádruple, hecho con café expreso brasilero y aromatizado con cardamomo. No me tomaría un café fuerte como el de Sumatra a las 6 de la mañana. Me gusta un café más suave, como un café del este de África, por ejemplo. Mi café favorito es el de Etiopía, sin duda alguna. Yo uso una cafetera eléctrica de goteo para hacer el café en las mañanas y siempre uso café colombiano. Yo uso la prensa francesa, el método de prensar, que se asemeja un poco al café preparado directamente con agua hirviendo. El método de preparación que prefiero es la prensa francesa, porque se obtiene la intensidad del sabor. Esta es una prensa francesa para hacer café y es muy sencilla de usar. Se colocan los granos de café en la cafetera y se llena con agua caliente, lo más cercano posible a los 93 grados centígrados, a fin de obtener la mejor extracción. Luego se usa este filtro metálico, que es reusable. Se prensan los granos hasta el fondo y se obtiene una taza de café fresco que contiene todos los aceites, sedimento y el sabor que estaban originalmente en los granos de café. Indudablemente, la forma más costosa de preparar café es usando una de estas máquinas expreso de $6,000. Cuando se extrae café con esta máquina es muy importante que el café salga en chorros pero muy finos, como hebras de estambre. En este momento, el café tiene un color óxido oscuro, y ese es el color que se quiere.
No fue sino hasta 1948, en Milán, que la máquina de expreso como nosotros la conocemos fue perfeccionada. Achille Gaggia, propietario de un café e ingeniero, diseñó una máquina que usa un muelle y un pistón. Este diseño hace circular el agua caliente a través del café molido más rápidamente que usando la presión de vapor únicamente, como las máquinas de expreso anteriores. El pistón y el muelle producen, según los expertos, una extracción más rápida y superior del sabor del café. Uno de los componentes más importantes de una máquina de expreso es la caldera. Dentro de la caldera se encuentra la resistencia. La resistencia calienta el agua que a su vez crea la presión de vapor. El agua caliente de la caldera no llega a la taza, sino que calienta el agua fresca mediante un intercambiador de calor. Tal vez la máxima expresión artística de una máquina de expreso lo es el cappuccino, una combinación de café expreso y leche al vapor. En el cappuccino italiano original, como lo han preparado los italianos desde siempre, se verá el café en la taza. Si algo realmente se quiere evitar es tener un café amargo en el fondo y una espuma seca arriba. Cuando Achille Gaggia introdujo su nueva y mejorada máquina en 1948, se originó un crecimiento significativo de los cafés expreso en Italia a comienzos de los 50, que rápidamente se extendió al resto de Europa. En forma modificada, este auge del café expreso llegó a North Beach, en San Francisco, donde los bohemios, el jazz moderno y la poesía urbana se fusionaron en las cafeterías. La cafetería, como un centro de intriga, se hizo tan vital e importante en San Francisco a finales de los años 50 y comienzos de los 60, como lo fue en Londres a finales del siglo XVII. El café como un estimulante para la imaginación, como el resplandor que emanaba de la gente mientras se reunía alrededor de la cálida morada de ese espíritu convertido en cafetera, se convirtió en una fuente poderosa de un movimiento que se basaba esencialmente en las ideas. Mientras el expreso ayudó a propiciar una contracultura, por otro lado las oficinas y las fábricas trabajaban incesantemente, estimuladas por máquinas que colaban innumerables tazas de café barato. Pero a medida que el ritmo de la vida se aceleraba, el tiempo que tardaba el café en colar se hizo muy largo para muchos. Ellos querían que sus raciones de cafeína fueran instantáneas, y así sería. Pero para producir lo que la industria llama café soluble, se requeriría de mayor ingenio y tecnología que para tostar un grano. Aunque el café instantáneo es menos popular en Estados Unidos de lo que una vez lo fue, en casi toda Europa y Asia es la forma preferida de preparar café. Curiosamente, en Inglaterra, el 80% del consumo total de café es del tipo instantáneo. El 20% restante es de grano tostado o molido. Actualmente, la mayoría de los países del tercer mundo consume café instantáneo. A nivel mundial, el café instantáneo representa como el 40% del mercado de café al por menor, y Nescafé domina ese segmento del mercado. El desarrollo del café instantáneo se remonta a los tiempos de la Guerra Civil estadounidense. Los soldados de ambos bandos ansiaban tanto el café que algunos adaptaban molinillos en las culatas de las carabinas. Finalmente, los soldados del norte recibieron una presentación primitiva de café instantáneo, una lata con una pasta viscosa concentrada adentro, hecha de una mezcla de café finamente molido, azúcar y leche. Al agregarle agua caliente a una cucharada de pasta, un soldado podía disfrutar de una rápida y moderadamente sabrosa taza de café. El café instantáneo en polvo apareció por primera vez en Estados Unidos después de que un químico inglés que vivía en Guatemala llamado George Washington desarrolló un método para refinar los cristales de café de los granos tostados de café. Se mudó a Nueva York, se hizo ciudadano estadounidense y empezó a vender el café refinado Washington. El café deshidratado no fue muy exitoso, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos compró toda la producción. Después de la Primera Guerra Mundial, el café instantáneo regresó a su estatus de producto marginal. Haría falta otra guerra mundial para fomentar su demanda. En la Segunda Guerra Mundial, entre sus raciones de alimentos, los soldados llevaban consigo café instantáneo, suministrado por 12 diferentes proveedores, incluyendo George Washington, Maxwell House y Nescafé. Un café caliente en las trincheras significaba mucho, era un gran consuelo para los fatigados soldados. Y el café instantáneo en polvo era mucho más rápido y fácil de preparar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos fue el responsable de que Nescafé y el café instantáneo se extendieran alrededor del mundo, logrando que el café instantáneo se hiciera muy popular en los mercados de Europa y Asia. Por décadas, el café instantáneo fue elaborado usando el proceso de secado por atomización. El café concentrado es pulverizado en una cámara grande de aire caliente desde una torre muy elevada. Mientras las gotitas caen, el agua restante se evapora y los cristales de café secos caen al fondo de la cámara. Uno de los inconvenientes del proceso de secado por atomización es que requiere de temperaturas altas, y el calor es uno de los enemigos mortales del café. El calor es perjudicial para las propiedades naturales del café como el sabor y el aroma. En los años 60, Nestlé desarrolló una nueva forma para elaborar el café instantáneo usando un proceso de secado por congelación. La ventaja del café secado por congelación es que no está sujeto al calor. El café líquido es condensado en un extracto y congelado en secciones. Las secciones luego son molidas en partículas y vertidas en cámaras de vacío. Luego se extrae la humedad en la forma de hielo, dejando atrás cristales secos de café. La parte más difícil en la elaboración del café instantáneo o soluble es mantener su aroma. Las compañías se esmeran mucho en tratar de lograr esto. De hecho, algunas condensan el humo que emana de la tostadora de café en forma líquida y reintroducen ese líquido en el café pulverizado antes de sellar los envases. La mayoría de los consumidores de café instantáneo tal vez supera los 50 años de edad. No obstante, cada vez vemos más jóvenes consumiendo café instantáneo hoy en día. Y uno de los beneficios que observamos entre los jóvenes es que si bien no tienen una percepción negativa hacia el café instantáneo, tampoco han sido atendidos acordemente como consumidores. Por lo que en Nestlé estamos muy emocionados con el café instantáneo. Es el único segmento del negocio del café en el que participamos. Sí, así es. Realmente escucharon las palabras emocionado y café instantáneo en la misma oración. Sí, estamos emocionados con el café instantáneo. Siguiendo el paso de los tiempos, el café instantáneo ha adquirido categoría gourmet. Uno de los productos más recientes que estamos elaborando es un café instantáneo con 100% granos colombianos. Los expertos en café saben que el grano de café colombiano es el más fino que existe. Para muchos expertos, el café descafeinado tiene más debilidades que el instantáneo. En algunas cafeterías especializadas, a una taza de café descafeinado le dicen, ¿por qué molesta? Para mí hablar de café descafeinado es como no hablar de nada, así que ¿qué puedo decir? Pero para la gente a quien la cafeína le produce temblores, palpitaciones o sencillamente irritabilidad, el café descafeinado es la única alternativa. Fue inventado por Ludwig Roselius, un comerciante alemán de Bremen, que patentó su invención y fundó una compañía en 1906 para producirlo. Roselius creía que su padre, un catador profesional de café, murió por consumir demasiada cafeína. El nuevo proceso de Ludwig Roselius extraía la cafeína de los granos verdes de café al calentar los granos con vapor y luego bañando los granos ablandados con un disolvente, bencilo. El disolvente era eliminado remojando los granos en agua y luego evaporándolos. El café sin cafeína comenzó a venderse en Alemania, Francia y Estados Unidos. En Francia se le dio el nombre de sans caféine. Sanka. Finalmente se le conoció con ese nombre en todo el mundo. Beba 5, 10 tazas al día, tanto como quiera, y aún seguirá firme como una roca. Los familiares frascos de color naranja de Sanka aún se consiguen en los estantes de los supermercados. En muchas oficinas y restaurantes se usan cafeteras con asas vertedoras anaranjadas para indicar que contienen café descafeinado. Esta práctica empezó hace décadas después de que Sanka distribuyera miles de cafeteras con tapas vertedoras anaranjadas a los restaurantes. Algunos cafés descafeinados son procesados con agua solamente para extraer la cafeína, mientras otros aún son procesados con disolventes. Tanto el descafeinado como el instantáneo dependieron de la ciencia y la tecnología para promover formas nuevas de tomar café. Décadas después, un cirujano ortopédico de California descubriría una forma nueva de cultivar el café. Aunque el café es una bebida que existe desde hace siglos, siempre está sujeto a mejoras. Constantemente se están explorando nuevos horizontes, y uno de esos exploradores es el Dr. Joe Alban, alias Kona Joe.
Es un cirujano ortopédico que ejerce en Los Alamitos, al sur de Los Ángeles, California. El Dr. Alban lleva una vida doble porque también posee y atiende una finca de café de 8 hectáreas en Kona, donde ha desarrollado una nueva forma de cultivar el café llamado método de la espaldera. Nadie antes había cultivado café usando espaldera, así que esto es algo totalmente nuevo y decidí patentarlo. Si la finca del Dr. Alban se asemeja a un viñedo, es por una buena razón. Él desarrolló el método de la espaldera después de estudiar cómo se cultivan las uvas. El café es una fruta y la uva es una fruta. Muchas otras frutas han sido exitosamente cultivadas mediante espaldera, como las manzanas, melocotones, peras y kiwis de Fiji. La espaldera ha aumentado la producción de todas esas frutas y ha aumentado la sacarosa en ellas, por lo que tienen un sabor más dulce. El sistema de la espaldera permite que el cafeto completo reciba más sol y aire. Este cafeto tiene ahora 2 años, la edad óptima para ser aparrado usando la espaldera. Aparrando esta rama vertical se logra que el cafeto se extienda y tenga un área mayor. Las ramas verticales pueden originar ramas horizontales y nuevas ramas verticales. Era un negocio a largo plazo, pero el método de la espaldera resultó ser un gran éxito. Estos son nuestros cafetos más antiguos, más maduros. Tienen 8 años y se puede apreciar cómo el tronco del cafeto, a través del aparrado temprano de las 2 ramas verticales, se ha convertido en un tronco muy grueso y robusto que tiene una forma como de T. El café de Kona Joe ahora se vende a un precio superior y los pedidos exceden su producción. Cada mes, después de 2 semanas en su finca cafetalera, Kona Joe se convierte en el Dr. Joe Alban de nuevo y regresa a su práctica médica en California. Ese ir y venir es un choque de cultura. Cuando regreso a California me quito mis jeans y mi camisa hawaiana, me lavo las manos, me pongo mi bata blanca y comienzo a tratar problemas serios de nuevo. Pero ese cambio entre roles siempre es un proceso de adaptación para mí. Los cultivadores de café en Kona tienen un estándar de vida superior a la mayoría de los cultivadores de café en el resto del mundo, que en muchos casos apenas logra sobrevivir. El movimiento del comercio recíproco enfrenta ese problema emitiendo certificados de comercio recíproco cuando los compradores les pagan a los pequeños cultivadores independientes un mínimo de 58 centavos de dólar por kilogramo. El café del comercio recíproco se vende bien en Europa, donde el movimiento se originó y sus ventas están creciendo en Estados Unidos. Pero un horizonte nuevo para el café es la ingeniería genética. Aunque todavía está en una etapa experimental, algunos alegan que los científicos finalmente desarrollarán cafetos que eficientemente produzcan granos descafeinados. Pero hasta ahora no se habla de una mata de capuchino. Tal vez en el futuro cercano, el área donde la ingeniería genética tenga mayor impacto será en el de la maduración de las frutas. Esto aplica particularmente para los cultivos de café en Brasil, donde la mayoría de las cosechas se realizan por medios mecánicos. Lograr que toda la cosecha madure al mismo tiempo es muy importante para la eficiencia de ese proceso. El futuro a largo plazo del café es promisorio, toda vez que el consumo de café de alta calidad va en aumento y los bebedores alrededor del mundo toman más de una taza al día. Mi pronóstico es que el valor del café se duplicará en los próximos 100 años. Lo que representará un cambio mayor es que el café se desplazará hacia el modelo del vino y cada vez más dejará de ser un bien necesario. Sin duda, el café seguirá desempeñando un papel vital que ningún vino fino pueda igualar, siempre que siga siendo lo primero que la mayoría de la gente tome cada mañana.